Bueno, muchas gracias. Gracias antes que todo por la invitación y pues es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a tardarnos 50 minutos, como vemos aquí, y ya vamos a cenar. Muy bien, vamos a ir relativamente rápido porque es muchísima información y pues yo sé que muchas cosas nos irán a tocar, pero el objetivo de las dos presentaciones es tener datos clínicos, ¿sí? Aquí las pláticas van a ser tips clínicos y radiológicos. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien, miren pues, hay una diferencia entre enfermedad de Parkinson y parkinsonismo, ¿sí? Parkinsonismo es este complejo caracterizado por estas anomalías que ustedes ven, ¿sí? Temblor en reposo, rigidez, moverse menos, ¿sí? O moverse poco. Esta postura en flexión característica, miren, con los brazos flexionados y la cabeza echada hacia adelante, y el fenómeno de congelación, que es que la gente se queda parada y cuando intenta empezar a caminar no puede hacer, como que estuviera pegado los pies. Abolir los reflejos posturales significa que si yo empujo al paciente hacia atrás, él es incapaz de mantenerse en pie y se cae, ¿sí? Para decir que una persona tiene parkinsonismo, se necesitan al menos dos de estos, ¿sí? Siempre que uno de ellos sea el temblor en reposo o la bradicinesia, ¿sí? Cuando ustedes tengan un paciente que tenga temblor en reposo o bradicinesia, alguno de estos dos, ¿no? O sea, dos de estos, siempre y cuando uno de ellos sea esto, digan que tiene parkinsonismo. Es una forma de evitarse decir la palabra enfermedad de Parkinson, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. La siguiente. Entonces, miren pues, hay muchas causas de parkinsonismo. De las más comunes es que sea secundario, particularmente al uso de fármacos. Los fármacos que se utilizan para el vértigo de manera crónica producen parkinsonismo y lamentablemente ese parkinsonismo se puede quedar toda la vida aunque quitemos el fármaco, ¿sí? Idiopático. Y ahora vean, la enfermedad de Parkinson, EP, va a representar el 80% de los casos de parkinsonismo. Así que si ustedes tienen un paciente que no tiene una causa evidente como farmacológica de parkinsonismo, lo más probable es que tenga enfermedad de Parkinson. La siguiente. Muy bien. Entonces miren pues ¿cómo lo dividimos? Parkinsonismo primario y parkinsonismo secundario. En el primario, pues la enfermedad de Parkinson, ¿no? Hay una enfermedad de Parkinson que es esporádica, o sea que afecta a uno de los miembros de la familia, y otra que se llama familiar. Y vean que en el secundario hay un montón de causas, fármacos en particular, trauma, hipoxia, tumores y demás, ¿no? La siguiente. Vean, hay algo que le llamamos Parkinson atípico, que antes le llamaban Parkinson Plus, ¿sí? Incluye todas estas enfermedades, hay 4 en particular, que las vamos a ver así muy someramente, para que vean que hay ciertas características de la enfermedad de Parkinson que cuando no se cumplen pueden entrar dentro de un parkinsonismo atípico. La siguiente. Miren, aquí seguimos con el listado, no las vamos a leer. La siguiente. Muy bien, pues ya pasando directamente a enfermedad de Parkinson, la siguiente. Vean que ya desde los Vedas, los textos del hinduismo, ya se hablaba o ya se hacía referencia a la gente que era temblorosa, ¿verdad? Que les llamaban bajo este nombre. La siguiente, y les daban tratamiento con esta semilla, miren, que se llama Mucuna pruriens. Es altamente rica en levodopa, ¿verdad? Y pues le daban tratamiento, no sabían la base obviamente, pero sabían que con eso mejoraba. Los frijoles tienen un contenido de levodopa parecido al de los frijoles negros que hay en Guatemala, y pues para que sepan que es una fuente de levodopa, ¿no? La siguiente. Muy bien. Entonces, enfermedad de Parkinson como tal es un trastorno degenerativo progresivo que se caracteriza por 3 cosas. Cuando ustedes vean temblor en reposo, ¿sí? Tiene que ser en reposo. Rigidez y bradicinesia, ¿sí? Esa es la tríada característica de la enfermedad de Parkinson. Este temblor tiene que ser en reposo, eso quiere decir, el paciente quiere hacer algo y lo hace sin mayor problema, pero cuando se queda en reposo empieza a temblar. El temblor es característico como que estuviera contando monedas, hagan de cuenta, ¿sí? O de hacer bolitas se le llama. Este dedo se flexiona y este se baja, ¿no? Muy diferente al abuelito que cuando quiere hacer algo tiembla, ¿sí? Eso generalmente es producido por temblor esencial y comúnmente se confunde con enfermedad de Parkinson y se le da tratamiento como tal. Se produce porque en la sustancia negra del mesencéfalo se pierden las neuronas. La siguiente. Entonces, vean, aquí están los criterios diagnósticos, ¿verdad? Probable, definitivo y posible, ¿verdad? Pero ya los mencionamos. La siguiente. Y, pues hay ciertos factores de riesgo, ¿no? El primero de ellos es el más importante es el factor genético, ¿no? El factor genético puede
producir o puede tener el riesgo de ello. El principal factor ambiental se refiere a la exposición a esto, MPTP, que de hecho algunos insecticidas lo tienen aquí en el país y pues hay una incidencia mayor en estos pacientes que están expuestos a estos. La siguiente. Entonces, hay que tener también en consideración que la gente que tiene Parkinson tiene mayor riesgo de tener cierto tipo de tumores, melanomas o cáncer de próstata. Y miren qué irónico, fumar y tomar café parece ser que protege. No estoy diciendo que fumen, obviamente, pero cafecitos sí pueden tomar. Al menos hasta 5 tazas al día se ha visto que es un factor de protección. Más de 5 tazas ya empieza a haber problemas. La siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente la enfermedad? La siguiente. Ya habíamos hablado de los criterios diagnósticos, ¿no? Temblor en reposo, rigidez, bradicinesia. Pues vean que hay síntomas motores y síntomas no motores, que son tan importantes como los motores. Aquí vemos que el primero es moverse poco o nada, estar rígido del tórax o de las extremidades, el temblor en reposo y la alteración de los reflejos posturales. Y aquí vemos abajo que temblor y moverse lento, bradicinesia, son los más característicos de la enfermedad. La siguiente. Entonces vean cómo progresivamente el paciente va desde la postura normal, pasando por la bradicinesia, la rigidez, el temblor, hasta las alteraciones de los reflejos posturales. Esta suele ser la secuencia de estos pacientes hasta terminar en esta característica postura que se llama camtocormia. La camtocormia es esta postura clásica en la que los pacientes están flexionados hacia adelante. Están flexionados hacia adelante y los codos están flexionados hacia atrás. Miren aquí cómo el eje cambia. El eje central de la cabeza o el eje del cuerpo ya no queda de la cabeza, ¿sí? Sino que queda un poquito atrás. Entonces, cuando estos pacientes paran, literalmente la cabeza para, mejor dicho, los pies paran antes que la cabeza y esto produce que la caída se haga hacia adelante. Típicamente, el Parkinson produce caídas hacia adelante. Vamos a ver la siguiente. Si le dan clic al video, por favor. Solo ahí sobre la pantallita aquí. Ahí, ¿qué? Bueno, no sé por qué corre tan lento, pero pueden ver el característico temblor en reposo. Miren. Una característica básica de la enfermedad de Parkinson es que afecta una mitad del cuerpo. Si ustedes tienen síntomas de enfermedad de Parkinson y no afecta una mitad, consideren la posibilidad de que sea parkinsonismo atípico. Pero miren, esta es la característica. Supongo que el procesador de la compu está un poquito lento para que lo corra tan lento, pero la característica es que hay temblor únicamente en una mitad del cuerpo. En este caso es una persona joven que está siendo afectada. Si no se va a ver bien el video, mejor lo continuamos, porque si no va a tomar mucho tiempo. Excelente. Muy bien. Otra característica muy importante es que tienen alteraciones para caminar. Y la más importante es que hagan de cuenta que el parkinsonismo fuera derecho, ese brazo no bracea cuando caminan, ¿sí? Esa pierna la arrastra o se mueve más lento con respecto a la otra. Tienen un tipo de forma de caminar que se llama festinación, en la cual ellos caminan con los pies juntos, pasitos cortos y pegados. Giran en bloque. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros nos paramos y giramos, lo que hacemos es que las dos piernas giran al mismo tiempo, ¿no? Eso, pues todo lo podemos recordar. En cambio, lo que ellos hacen es que paran y generalmente la pierna que es rígida se queda como un pivote y la otra pierna gira en torno a ella, ¿sí? Ellos van dando la vuelta sobre su mismo eje. Les cuesta mucho cambiar de dirección. Dice la familia, mire, parece que no tiene freno, ¿sí? Empieza a caminar y luego no lo puedo detener, ¿verdad? Es por este fenómeno que les decía, y la postura que se llama camtocormia. La siguiente. Entonces, este es otro video, vamos a ver si este sí corre un poquito más rápido. Aquí en ojalá que se pueda. Bueno, aquí pueden ustedes ver, esta es la pierna que está bien, ¿sí? El video habría que correr un poco más rápido, pero bueno. Y ahora vean la bradicinesia y rigidez en el otro. Tiene una característica y es que miren, se extingue el movimiento. Entre más lo hagan, menos amplitud tiene el movimiento, ¿sí?
Si por ejemplo yo le pongo al paciente a que abra y cierre los dedos de las dos manos al mismo tiempo, ustedes van a ver cómo la mano buena sigue ampliando y la mano mala progresivamente cada vez es más chiquito hasta que deja de hacerlo. La siguiente. Entonces, eso mismo pasa en las piernas, ¿verdad? La siguiente, sí. Muy bien, pues aquí está la postura característica de camtocormia que habíamos platicado, ¿verdad? Es diagnóstico de pasillo, como le decíamos, la siguiente. Y vean que hay síntomas no motores, ¿verdad? Dentro de los síntomas no motores, sensitivos, y es muy común que a la gente le duela el hombro, ¿sí? De hecho, el dolor del hombro suele aparecer hasta 10 años antes del aparecimiento de la enfermedad. Y les duele el hombro y nadie les encuentra ninguna causa. La otra es la hiposmia, vean, y estos son datos bien sutiles. La gente empieza a perderle sabor a la comida, más que el olor. La hiposmia se refiere a perder el olfato. Pero 80% de lo que es sabor, verdaderamente es olor. Entonces, al perder el olor, la gente dice, mire, la comida me sabe, todo me sabe lo mismo, me sabe como que estoy masticando Duroport, ¿no? Esto ya pues cuando se hacen pruebas para ver el olfato, pues se nota que está mal. La siguiente. Vean que, la siguiente, se produce porque aquí está el bulbo olfatorio, miren, en la base del cerebro, ¿sí? Y lo que se pierde es la inervación de las células que van a dar hacia los centros sensitivos, particularmente las células receptoras del bulbo olfatorio. Entonces se pierde toda la inervación, ¿verdad? Y esto produce la característica pérdida del olfato. La siguiente. Muy bien, la otra es que vean, tienen hipotensión ortostática, ¿ya? Ellos están acostados y si se levantan, la presión baja. Suelen tener disfunción eréctil, problemas para orinar, estreñimiento, mejor dicho, porque en el plexo mientérico, ¿sí?, se depositan estos cuerpos que se llaman cuerpos de Lewy. La siguiente. Y eso suele afectar mucho su vida. Es muy común que tengan trastornos psiquiátricos o trastornos cognitivos y estos pueden ser tan discapacitantes como los síntomas motores. De hecho, en el transcurso de la enfermedad, las secuelas por el tratamiento, ¿sí?, y las secuelas psiquiátricas suelen ser peores que la enfermedad motora en sí. La siguiente. Entonces, vean, aquí hay una explicación de por qué se deprimen estos pacientes. Esto es sumamente frecuente. Miren que tenemos toda esta línea negra que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Esta es la vía mesocortical. Va desde la sustancia negra del mesencéfalo hacia la porción cortical. Y esa nos sirve para movernos. Va particularmente unas vías en dirección de una parte que se llama el cuerpo estriado. Estas producen dopamina y lo que nos permiten es movernos libremente. A mí me gusta decir en las pláticas que si la única cosa material más importante que el dinero es la dopamina, ¿sí? La dopamina nos hace movernos con libertad y la dopamina nos produce felicidad, ¿sí? Hay dos cosas que aumentan la producción de dopamina en el cuerpo, así a la mayor cantidad. Una de ellas es comer, ¿sí? Y la otra es hacer ejercicio. Dentro de las actividades físicas del ejercicio, la que mayor produce dopamina es la vida sexual. Así que le digo siempre a la gente que hay que comer bastante, le digo, ¿sí? Muy bien. La siguiente. Vean cómo hay síntomas, cómo fluctúan los síntomas, ¿sí? Realmente un patrón estable, sino que típicamente tras la afectación motora viene la fluctuación afectiva, ¿sí? La siguiente. Y vean cómo progresivamente hay un fenómeno que se llama wearing off. El wearing off, ¿sí?, es un fenómeno que en español se conoce como fenómeno de fin de dosis. Eso quiere decir que conforme pasa el tiempo de estar tomando el tratamiento, generalmente la levodopa, el tiempo de acción es cada vez menor, ¿sí? Y los pacientes como que les bajaran el switch, hagan de cuenta, ¿sí? Y se quedan bloqueados, se quedan congelados. A esa fase se le llama fase off. Y luego toman la medicina y se despiertan, ¿no? A esa fase se le llama fase on. La siguiente. Vean que hay causas orgánicas de la depresión y esto generalmente está relacionado a que se produce menos serotonina, ¿sí? La serotonina es otra sustancia que nos hace nos hace sentir felices y también la disminución de la producción de dopamina. La siguiente. Muy bien. Suelen tener alucinaciones, aunque ojo con esto, generalmente este tipo de problemas los vemos asociados al mismo tratamiento, o sea, el propio tratamiento puede producirles alucinaciones y delirios o psicosis, ¿no?
Y miren que esto es bastante frecuente. Las alucinaciones generalmente son visuales, más que auditivas, ¿sí? Generalmente ellos ven cosas. Pueden ser alucinaciones simples, como ver manchas o cosas por ahí, o alucinaciones compuestas. Y las compuestas usualmente son de que preguntan por familiares que ya se murieron, ¿verdad? O por gente que no vive con ellos. Entonces la familia se asusta mucho y ya ves que te dije que le debías dinero y se murió, ya regresó a jalarte las patas. No, no es así, ¿verdad? Ellos suelen tener alucinaciones con gente que ya murió y eso es un tip clínico bien importante que deberían de tenerlo ahí en mente. La siguiente. Muy bien. Si tienen alucinaciones y Parkinson, mayor riesgo de que tengan demencia, ¿sí? Y esto es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. La verdad, el tratamiento es algo que los libros recomiendan que mejor sea especializado, porque la verdad, el tratamiento para siendo peor que la propia enfermedad, ¿verdad? Y hay un montón de guías ahí, de tips que se tienen que utilizar y que hay que tomarlos en consideración. Entonces no es nada más de empezar la medicina, nada más. No funciona así la cosa y les voy a dar unos tips para ello más adelante. La siguiente. Pues miren, pues aquí están ilusiones visuales, de que hay alguien, de que todo no es real, ¿verdad? Ilusionaciones de todas estas cuestiones. La siguiente. Muy bien. Típicamente tienen problemas para dormir, ¿verdad? Normalmente nos movemos 50 veces en la noche cuando no estamos dormidos. Y estos pacientes, la rigidez continúa aún dormidos, entonces se mueven menos, ¿ya? Y eso los hace tener rupturas de su sueño más frecuentes y estarse despertando. Y miren que ahora se le ha hecho mucho énfasis a esto que se llama síndrome de piernas inquietas. Y es la necesidad de mover las piernas cuando están a punto de quedarse dormidos. De hecho, esto se presenta en jóvenes y ahora se sabe que es un factor de riesgo para desarrollar Parkinson, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, vean que el deterioro cognitivo aparece en forma muy sutil pero progresiva. Vean que en 62% algún déficit cognitivo, ¿sí? Y miren que entre más avanzamos en la edad, mayor es el riesgo de demencia, ¿ya? Y aquí podemos ver el cerebro, que el riesgo de demencia es 4 veces superior. La siguiente. Entonces, ¿por qué se produce esto? Esto característicamente aquí ven líneas punteadas, la inervación dopaminérgica, la pérdida de la inervación dopaminérgica hacia la corteza prefrontal, que es la que hace o la que produce la mayoría de mis funciones ejecutivas, o sea, la capacidad que tengo para hacer cosas de manera secuencial, se pierde. El hipocampo es la principal estructura relacionada con la memoria. La amígdala es una estructura que se encarga de varias funciones, pero particularmente produce el miedo, la ira, el deseo sexual y la forma en que me presento ante otros, ¿sí? Y aquí está la sustancia negra. Perdemos este circuito y pues viene el deterioro cognitivo de la mano. La siguiente. Vean que si se pierde la inervación dopaminérgica, problemas ejecutivos. La colinérgica, problemas de la memoria. Serotoninérgica, problemas del afecto. Y noradrenérgica, problemas de la atención. La siguiente. Muy bien, la etiopatogenia. La siguiente. Pues básicamente no vamos a entrar en detalle, pero hay 2 vías, ¿sí? Hay 2 vías en las cuales la dopamina ejerce su efecto. Y lo que pasa en la enfermedad de Parkinson es que se pierde la inhibición de una de las vías que inhibe la corteza cerebral. ¿A qué me refiero con esto en términos generales? Si yo quiero extender el brazo, ¿sí? Mis músculos extensores tienen que activarse y los flexores se tienen que relajar, ¿sí? Para que sea de manera coordinada. Y si yo lo quiero flexionar, lo contrario, ¿no? Se contraen los flexores y se relajan los extensores. Para poder hacer esto, la corteza siempre está trabajando. Lo que hace la corteza es que inhibe uno de los 2 grupos musculares. Pues lo que pasa aquí es que se inhibe esa inhibición, se pierde esa inhibición. Entonces el paciente contrae el flexor y el extensor al mismo tiempo. Y eso produce el fenómeno clínico de la rigidez. O sea, ellos están rígidos, están contraídos como que estuvieran haciendo fuerza todo el tiempo. De hecho, ustedes se dan cuenta, la siguiente, los pacientes con Parkinson se suelen poner delgaditos porque consumen muchas calorías de estar todo el tiempo en contracción, ¿no? Y pues aquí está visto de una manera más complicada, pero básicamente se refiere a perder la inervación. La siguiente, la inhibición. Muy bien. Aquí está la pars compacta de la sustancia negra, aquí es donde se mueren las neuronas, ¿verdad? Y se muere toda la vía nigroestriatal, así se llama, que va de las
sustancia negra, por eso el negro, hacia el cuerpo estriado, por eso estriatal aquí. La siguiente. Muy bien, entonces vean cómo se miran los cortes histológicos de mesencéfalos. Miren la sustancia negra, se llama negra porque tiene melanina. La piel tiene 3 sustancias que le dan color. La oscura, el tono oscuro lo da la melanina. El tono pardo lo dan los carotenos de la vitamina A. Y el tono rojo lo da la hemoglobina de la sangre. La mezcla de esas 3 cosas nos hace tener una piel de tal o cual color. Las células de la piel que producen melanina embriológicamente vienen del mismo grupo celular de las que van a formar el sistema nervioso. Entonces lo que estamos viendo aquí son las mismas células que producen melanina en la piel, solo que metidas en el cerebro de manera normal. Cuando se mueren estas neuronas, vean, esa zona se despigmenta, hasta se paró la mosca ahí, se despigmenta, ¿verdad? Y podemos ver ese hallazgo característico. La siguiente. Muy bien. Cuando se analizan esas células al microscopio, vemos esta característica lesión que se llama cuerpo de Lewy. La siguiente. Muy bien, ¿qué pruebas auxiliares tenemos para el diagnóstico? La siguiente. El análisis genético, aunque de rutina, esto tiene muy poca relevancia, ¿sí? Porque esto es una pregunta que siempre hace la gente. Como ya está avanzando la ciencia, doctor, ¿será que me puede hacer una prueba genética? No tiene mucha relevancia clínica. La mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson solo va a tener un paciente por familia. Si ustedes ven, son raros los casos de familias con enfermedad de Parkinson. Entonces ese es el primer punto, aunque sí hay varios genes que están identificados. La siguiente. Ahora, miren, pues esto es muy importante. Estudios de imagen no suelen aportar mayor cosa. No tiene mucha utilidad que le pidan una tomografía o una resonancia a un paciente con Parkinson, a menos que sospechen que la enfermedad, que el parkinsonismo, si ahora me doy a entender, no se trate por enfermedad de Parkinson, sino por otra causa, por ejemplo, un tumor, por decirles. Entonces, no suelen ser de utilidad. Se puede hacer ultrasonido del mesencéfalo, estamos haciendo ahorita las pruebas en el hospital militar para empezarlo a hacer, ¿verdad? En donde sí se pueden ver que la sustancia negra puede verse hiperecogénica. Y se puede uno auxiliar de pruebas como SPECT, tanto SPECT como PET los tenemos disponibles en Guatemala, ¿verdad? Y pues también pueden verse algunas anomalías en el estudios electrofisiológicos. La siguiente. Entonces vean, miren, aquí tenemos una paciente normal en el SPECT, miren, y un paciente con enfermedad de Parkinson. Todo lo rojo que ustedes ven es la inervación dopaminérgica. Y vean cómo en los pacientes con Parkinson, en el cuerpo estriado, la inervación dopaminérgica se ha perdido. Vean cómo al inicio, luego después de unos meses y luego después de unos años, se va perdiendo la dopamina. Esto es independiente del tratamiento. Le demos o no le demos tratamiento, esto va a pasar, porque el tratamiento lo único que mejora son los síntomas, o sea, no cura la enfermedad como tal. La siguiente. Entonces, la otra es dar una prueba de respuesta a la levodopa. Esto idealmente debe de ser hecho por el neurólogo. Ahí uno lo que hace es darle una prueba de respuesta a la levodopa y si responde, pues confirma el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Una vez diagnosticado, se retira la levodopa. Y aquí me gustaría hacer solo un pequeño paréntesis. Algo que no hay que hacer con un paciente con enfermedad de Parkinson en la primera consulta es darle el típico Sinemet, ¿sí? Que es levodopa carbidopa. El Sinemet es el mejor medicamento para el Parkinson, créanme. El paciente se los va a tomar y les va a echar bendiciones, porque se mejoran así muchísimo en la primera semana. Pero tiene un mejor efecto que dura más o menos 5 años. Y a ese efecto se le llama luna de miel, porque todo salió bien mientras lo tomaban, pura la luna de miel, todo salió súper. Después de esos primeros 5 años, el mismo medicamento va a empezar a producir problemas, 2 de ellos en particular. Uno de ellos se llama disinesia, que es un movimiento extra que tienen cuando quieren hacer algo, y el otro es el fenómeno que les decía de fin de dosis. Lamentablemente, esos 2 efectos secundarios son peores que la enfermedad de Parkinson y sumamente discapacitantes, y paran, lastimosamente, con el tiempo, paran siendo peor, producen alucinaciones y cualquier otra cantidad de problemas, y aunque quitáramos la levodopa, no podríamos quitar los síntomas, o sea, eso se queda. Entonces podemos arruinar la vida de nuestros pacientes para el resto de su vida, dejarlos francamente incapacitados si de entrada damos levodopa. Entonces eso, de entrada sepan, no lo tenemos que hacer, eso tiene que ser más siguiendo las pautas de tratamiento. La siguiente.
Entonces vean que hay resultados que pueden ser positivos o negativos, esto depende. Si yo encuentro que es no respondedor, lo más probable es que no se trate de enfermedad de Parkinson típica, sino enfermedad atípica, la cual tiene significativamente peor pronóstico. La siguiente. Muy bien, la siguiente, diagnóstico diferencial. Pues miren, hay algunas enfermedades que son diferenciales de la enfermedad de Parkinson, solo las vamos a mencionar para que ustedes vean aquí, ¿sí? La enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpo de Lewy, la atrofia de sistemas múltiples, la parálisis supranuclear progresiva, ¿sí? Y la degeneración córtico-basal. Algunos de ellos, pues ya ven aquí las manifestaciones. Si se dan cuenta, todos tienen rigidez, miren, solo que la diferencia son algunas otras características. La siguiente. Vean, la atrofia de sistemas múltiples, por ejemplo, da esta característica en el mesencéfalo, miren, que parece un pan. Ese tipo de pan le llaman red bone en Estados Unidos y pues parece, es como ver un pan, ¿no? Hay que estar atentos a esto. La siguiente. Vean, aquí lo ven un poquito más aumentado, se llama también signo de cruz del mesencéfalo y se produce la característica atrofia del tejido mesencefálico y aumento aquí del acueducto y la parte alta del cuarto ventrículo. La siguiente. Vean, en la parálisis supranuclear progresiva, vemos esta imagen característica del mesencéfalo que parece un colibrí, miren, con su cuerpecito y el piquito aquí. La siguiente. Y cuando lo vemos un poquito más ampliado, sabemos en la resonancia que estamos viendo el mesencéfalo cuando veamos las orejitas de Mickey Mouse. Cuando ustedes vean una cabecita de Mickey Mouse, solo una parte en el cerebro da eso, que es el mesencéfalo, ¿sí? Con la boquita ahí. La boquita es el acueducto de Silvio. Aquí lo estamos viendo en el corte axial, pero cuando lo vemos en el corte sagital, se mira puro pajarito, ¿sí? Puro colibrí. Sepan que eso es característico de la parálisis supranuclear progresiva. La siguiente. Muy bien, otra es la demencia por cuerpos de Lewy, que produce una atrofia generalizada, particularmente del hipocampo. La siguiente. Y pues la degeneración córtico-basal que degenera toda la corteza, miren qué terrible. La degeneración córtico-basal tiene una característica, que yo solo la he visto una vez, que se llama mano alienígena, en la que la mano hace cosas que la persona no quiere. Y usualmente hace dos cosas, tocar a las personas o robarse las cosas. ¿Sí? En México teníamos un paciente y él llegaba al señor con la mano amarrada y pues solo, ahí sí que solo para aprender, ¿no? Entré a aprender y ahí veníamos, le pedíamos que soltara y era una locura, ¿no? Golpeaba a la gente y todo, terrible. Y característicamente no suelen lastimarse, sino es una mano que tiende a lastimar a otros, ¿sí? Si ven alguna vez un paciente así de raro, considérenlo, ¿no? Consideren la posibilidad. La siguiente. Muy bien. Tratamiento, solo vamos la siguiente a mencionar que estos son los fármacos. Miren pues, como guía rápida. Cuando tengo un paciente de Parkinson, la verdad no, les digo esto con total humildad, créanme, con total y absoluta humildad, no quiero llevármelas de nada, pero es mejor referirlo al neurólogo, la verdad. Si sienten la presión en la clínica, pueden utilizar selegilina o rasagilina, ¿sí? Así como, bueno, tome selegilina o rasagilina, la selegilina viene en 5 miligramos, se llama Jumex, y la rasagilina se llama Menuix, viene de 1 miligramo. Son los únicos dos medicamentos que previenen en cierta manera la degeneración de las neuronas. Tienen un efecto levemente protector y no hay mayor problema. La única contraindicación es que estén tomando antidepresivos. Si toman antidepresivos no lo pueden utilizar. Entonces pueden ayudar a su paciente dejando rasagilina o selegilina y referirlo. Y aquí está el resto de medicamentos pues que para que veamos que se pueden utilizar. Amantadina es otra opción relativamente inocua, ¿verdad? Que se les puede dar, se da cada 12 horas. Esto es muy bueno para el temblor. La siguiente. Y aquí pues está el resto. Los agonistas dopaminérgicos, particularmente el pramipexol, sepan que pueden producir, aparte de alucinaciones, tendencia a apostar, ¿sí? Desarrollan una enfermedad que se llama ludopatía por el mismo medicamento. Yo tenía un paciente de México que apostó su casa, su carro y hasta su esposa, creo que fue a apostar el pobre, por el uso de esta cuestión. Y es un efecto secundario del fármaco. La siguiente. Muy bien, entonces vamos a pasar al diagnóstico clínico de la demencia. Vamos a ver cómo vamos. Sí, todavía vamos en tiempo. Nos quedan 20 minutos. La siguiente. Muy bien, ya vimos Parkinson. Ahorita vamos a ver un pedacito de demencia. ¿Cómo funciona la memoria? Miren pues, aquí tenemos una estructura en la parte de en medio del lóbulo temporal que se llama el hipocampo. El hipocampo es la principal estructura relacionada con la memoria, ¿sí? Cuando yo aprendo algo, eso se va a quedar en mi hipocampo más o menos 1 minuto. Si yo lo repaso, el hipocampo va a conectar esa información con la corteza, ¿sí? Y entonces,
esa información se va a quedar ya guardada en la corteza como un recuerdo, ¿sí? A ese fenómeno se le llama consolidación de la memoria y depende exclusivamente del hipocampo. Entonces imagínense que el hipocampo es como un bibliotecario, ¿no? Que agarra un recuerdo nuevo, o sea, un libro, y lo pone donde le pone. Si es un recuerdo motor, como por ejemplo cómo hacer una sutura, lo va a guardar en el lóbulo frontal. Si es un recuerdo auditivo, lo va a guardar en el lóbulo temporal. Si es un recuerdo sensitivo, cómo se siente la lona, por ejemplo, la seda, lo va a guardar en la corteza parietal. Y si es un recuerdo visual, lo va a guardar en la corteza occipital. Entonces, es sumamente importante para el proceso de aprender. Durante las demencias, o en el proceso de la demencia, se va a perder el hipocampo, ¿sí? Se va a perder el hipocampo y entonces ahí se radica el problema. Vean aquí una cosa importante, hay una cisura alrededor, miren, ¿sí? Esa cisura que se le suele llamar cisura coroidea en algunos libros, ¿sí? Es muy importante porque cuando se atrofia el hipocampo, la cisura se hace más grande y se ve. La siguiente. Entonces, miren, pues, cuando uno dice demencia, ya ven que todos lados dice demencia, ¿no? En las canciones, ¡ay, qué demencia por ti! Y no tiene nada que ver ese fenómeno. O sea, no es estar loco, como todo mundo lo dice. Estar demente no es estar loco. Estar demente se refiere a tener una alteración en la memoria con al menos alguna de estas otras funciones. O sea, criterio obligatorio, trastorno de la memoria, ¿sí? Más apraxia. Apraxia es la incapacidad para hacer algo sin tener déficit motor. Por ejemplo, la apraxia del vestir. Se pueden mover, pero se les olvidó cómo ponerse la ropa. O se quieren poner el pantalón en el brazo, por ejemplo, o se pone el calzoncillo sobre el pantalón, ¿sí? O sea, es perder esta cuestión. Afasia, que se refiere a... afasia que se refiere al problema del lenguaje, tanto para entender o expresar el lenguaje, ¿sí? Y a las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas básicamente son la capacidad para planear las acciones, para prestar atención o para abstraer información. La siguiente. Muy bien. Este estado debe representar un estado que es distinto al estado previo. Era una persona funcional y ahora tiene alguna de estas características y afecta su función. Y no tenemos que tener otra causa que lo explique como delirio, psicosis o depresión. La siguiente. Entonces, ¿cómo se clasifican las demencias? Vean esto. Podemos clasificarlas según el tipo de predominio de lesión o según la etiopatogenia, ¿sí? Vean que aquí no existe el concepto de demencia senil. Hay que quitar ese vocablo de nuestro léxico. La demencia senil no existe por dos razones. Primero, porque no todos cuando llegamos a la senilidad, nos vamos a volver dementes. Y no todos los dementes son seniles, ¿sí? De hecho, es un término peyorativo que hay que sacarlo. A grosso modo, ustedes pueden decir que hay demencias primarias o secundarias. O bien pueden decir que hay demencias corticales o subcorticales. Estas cuatro aquí son lo básico. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo creo que ese paciente tiene demencia primaria o secundaria, en lugar de ponerle la palabra fea ahí de senil, o pueden decir, tiene una demencia cortical o subcortical. La siguiente. Y ahorita vamos a ver qué les caracteriza. Miren, la siguiente. Según lesión cerebral, vean que las demencias corticales se caracterizan porque la afectación es de la corteza como tal, ¿sí? Se mueren la corteza, la que nos permite hacer asociación entre información, y de ahí viene el problema. La siguiente. El cerebro tiene dos grandes áreas, unas que se llaman primarias y otras que se llaman secundarias. Hay unas terciarias, pero no las vamos a meter aquí. Estas secundarias o de asociación lo que hacen es, la primaria recibe la información y la de asociación la asocia con otra información. Para que tengan una idea, ustedes recuerdan la casa de su abuelita, ¿sí? Esa es una función de la corteza occipital porque es una información visual, pero recuerdan cómo olía la casa de la abuelita, ¿no? Esa es una función del lóbulo temporal. Entonces las áreas de asociación juntan la información de una con la otra y me dan una idea de las cosas, ¿sí? Eso es bien importante. Estas áreas de asociación interpretan y procesan la información de la corteza primaria. Como esa interpretación depende de dos cosas, de los genes y de cómo ha sido mi crianza. Es por eso que la realidad no es la misma para todos. Mi realidad de las cosas es distinta de la de cada uno de ustedes y la de cada uno de ustedes es distinta a la de los demás. Por eso es que nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque cada cerebro interpreta las cosas según lo que lleven sus genes y según haya sido su exposición a la vida. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa aquí?
que se pierden áreas primarias, pero más importantemente se pierden áreas de asociación. Vean, si se pierden las áreas de asociación motora, hay aparaxia. Si se pierden las del corteza frontal, hay alteración del comportamiento, generalmente se desinhiben y les da por, hoy sí le digo a toda la familia lo que pienso y que hoy me las va a ver. Esto particularmente por pérdida de la corteza orbitofrontal. Miren que si se pierde la corteza temporal hay afasia, hay amnesia cuando se afecta el hipocampo. Miren, y cuando se pierde la corteza parietal, se pueden poner inatentos, alucinantes o agnósticos. La siguiente. Entonces, ¿qué características tienen las demencias corticales? Que la alteración de la memoria es grave. Cuando tengan un paciente que tiene una alteración que no es tan seria, es poco probable que sea cortical, ¿sí? No recupera con claves semánticas. Una clave, esto es bien, bien importante. Miren, una clave semántica es una palabra que yo le voy a dar al paciente para que trate de recordar. Toman la cuchara, por ejemplo, y uno le dice, bueno, ¿cómo se llama esto? Se llama, la clave semántica es decirle, esto sirve para comer, ¿sí? Yo estoy dándole la semántica, lo que significa esto. Entonces, se llama cuchara. Si no logro hacerle recuperar la información con una ayudadita, con una clave semántica, piensen en una demencia cortical. Miren que hay alteraciones de la conducta y esto es muy, muy característico de esta demencia. Apraxia, afasia, agnosia y alucinaciones, lo que ya habíamos dicho previamente. La siguiente. Ahora pasamos a las subcorticales. El subcortical se refiere a la afectación de todas las estructuras que no son la corteza. Entiéndase cuerpo estriado, tálamo, sustancia blanca, cerebelo y tallo. La siguiente. Entonces, estas demencias subcorticales se caracterizan por la lesión de las áreas que conectan una parte de la corteza con otra. Vean qué bonitas se miran todas las fibras de sustancia blanca aquí, conectando a través del cuerpo calloso un hemisferio con otro, ¿sí? Entonces se pierde quién conecta la información. Quizás las neuronas en la corteza están un poquito más íntegras, pero quien mandaba la información se corta, ¿sí? Y esto es típico de los infartos que afectan una lesión específica del cerebro. La siguiente. Entonces, vemos aquí, miren, la corteza cerebral, ¿sí? Y aquí abajo, la sustancia blanca interconectando estructuras subcorticales como los ganglios basales, miren, que son estos, o el tálamo, aquí atrás, ¿ya? Entonces, de la corteza hay neuronas que se llaman interneuronas que conectan la corteza con los ganglios basales. Lesionemos estas y entonces vamos a tener demencia subcortical. La siguiente. Aquí está, lesionemos eso. Ya, ahí era la lesión, una lesión tardía. La siguiente. Muy bien. Entonces miren pues, aquí la característica es que se pierde la memoria, pero no de una manera tan grave, ¿sí? Y miren que tiene algunas características que remedan a un ancianito normal. La primera es que piensan más lento. La segunda es que están apáticos, todo les aburre, ¿sí? Tienen alteraciones del lóbulo frontal, típicamente están desinhibidos, ¿sí? Van y le dicen cosas a la gente. Tienen una amnesia leve, miren, y esta es la característica, vean, aquí sí recupera con claves semánticas. Ustedes le dan una clave, como lo que les decía, sirve para comer, es una cuchara. Los trastornos motores se ven en grado variable, generalmente para caminar, subir gradas y demás, y no veo signos corticales. La siguiente. Vean que también pueden tener esto que se llama afecto pseudovulvar, en el cual la gente le está platicando a uno, algo así como su servidor, ¿no? Y de repente se ríe, y en medio de la risa empieza a llorar, ¿sí? Y uno, ¿no? Y les pasa como una especie de espasmo, ¿no? De repente lloran espasmódicamente y en la misma se levantan y se ríen y empiezan a hablar, ¿sí? Y la alteración de la memoria nunca es tan intensa como en las demencias corticales. La siguiente. Miren que la demencia global se refiere a cuando tenemos demencia cortical más subcortical, ¿sí? Y esto generalmente se ve en etapas avanzadas de la enfermedad. La siguiente. En este caso de la demencia global, típicamente el paciente ya termina en estado vegetativo persistente, que es en lo que termina la mayoría de las demencias graves o la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Con incontinencia e indiferencia al medio, ¿sí? La siguiente. Muy bien, entonces, para hacer un poquito más de énfasis, la siguiente de la etiopatogenia, los mecanismos que producen la demencia son variados. Entonces ya habíamos hablado, miren, de demencias primarias o degenerativas y demencias secundarias o demencias de etiología múltiple. La siguiente.
Entonces, miren pues, el factor principal, ¿sí?, es o perdemos la corteza, ¿sí?, por alteración del mecanismo normal de las células, o perdemos la sustancia blanca y estructuras subcorticales. Estas dijimos demencias corticales, estas dijimos demencias subcorticales, ¿sí? En las demencias primarias, como la enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de demencia primaria y la principal causa de demencia cortical es la enfermedad de Alzheimer. Se mueren las neuronas de aquí y se produce el problema. La siguiente. Entonces se va acumulando, se va degenerando la neurona y se convierte en una bola, una maraña que se le llama degeneración neurofibrilar. Y vean cómo progresivamente empieza en la base del cerebro y conforme va avanzando la enfermedad se va extendiendo hacia arriba, ¿sí? Estos son los estados de Braak y Braak, así se le llaman, ¿verdad? Y esto es el diagnóstico por el patólogo, no lo hacemos nosotros. La siguiente. Entonces, vean que eso es en la demencia primaria. En la demencia primaria, que el ejemplo clásico de demencia primaria, o si lo quieren poner en el otro grupo de clasificación, demencia cortical, la causa principal es enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia cortical. Ahora, si vemos demencia secundaria, ahí me estoy refiriendo a una enfermedad que no hace que se mueran las neuronas de manera primaria, sino que es secundaria a otra causa. Y la más común son los infartos, ¿sí? La gente que tiene diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, fuma y demás, y tiene pequeños infartos en la sustancia blanca, progresivamente va alterando la memoria, esa es una demencia secundaria, ¿sí? O bien, si la queremos poner en el otro grupo de clasificación, la pondríamos como demencia subcortical, ¿sí? Vean que aquí son causas externas al metabolismo neuronal. Aquí están las carenciales de vitaminas, por ejemplo, los infartos, alteraciones metabólicas, infecciones crónicas por hongos o las infecciones por VIH también lo dan. La siguiente. Vean nada más cómo queda tras un infarto cerebral, se destruye todo el tejido y queda una verdadera agujero ahí, a esto se le llama cavidad porencefálica, ¿sí? Y imagínense, todas las neuronas que estaban aquí se pierden, causa suficiente para producir demencia. La siguiente. Entonces, en las causas de etiología múltiple, pues es sencillo, ¿no? Ahí hay enfermedad de Alzheimer, o sea, una demencia cortical, más una segunda causa, ¿sí?, que generalmente es demencia vascular, ¿verdad? Y ambas, pues las dos producen un cuadro característico que se le va a llamar demencia combinada. La siguiente. Muy bien. Entonces vean que aquí está el mejor ejemplo de las demencias combinadas. Tenemos una atrofia del hipocampo, que es muy característica de la enfermedad de Alzheimer, sumado a múltiples infartos cerebrales, ¿sí? Múltiples, que es característico de la demencia vascular. Vean que estamos poniendo resonancia. Si sospechan demencia o quieren ayudarse con enfermedad de Alzheimer, o quieren ayudarse con demencia vascular o incluso con enfermedad de Parkinson cuando sea pertinente, no pidan tomografía, pidan resonancia. El paciente va a gastar un poco más, pero toda esta información no se ve en la resonancia. Por buena que sea, igual verán tal vez algunas lesiones, pero incluso el tamaño del hipocampo, aunque los cortes sean finos y bien hechos, lo que digan los radiólogos, pero no se puede ver la esclerosis igual en una resonancia que en una tomografía. Entonces, el otro tip es, si le voy a pedir una imagen a una demencia, que sea resonancia. La siguiente. Entonces, la siguiente. Creo que esto ya sería redundar en lo mismo para volvérselos a decir. Miren, pues hay grupos, ustedes pueden clasificarlo como primarias o secundarias o como corticales o subcorticales, ahí como ustedes quieran, ¿no? La principal cortical, enfermedad de Alzheimer. La principal primaria, enfermedad de Alzheimer. La principal secundaria, enfermedad vascular cerebral. La principal subcortical, enfermedad vascular cerebral. ¿Está bien? La siguiente. Ya eso, pasémosle. Muy bien. Entonces, solo para aclarar un poquito esto, las corticales, la principal es la enfermedad de Alzheimer, y luego están todas estas. La que le sigue en frecuencia es la demencia por cuerpos de Lewy, y esta se caracteriza típicamente porque tienen muchas alucinaciones desde el inicio, ¿sí? Cosa que el Alzheimer no suele tener. Y las demencias frontotemporales, en las cuales hay una franca alteración de la conducta, con un cambio pequeño en la memoria, no tan importante. Esto es más que todo conductual.
Y luego las de inicio focal y formas infrecuentes que son bastante raras de ver. La siguiente. Entonces aquí estamos, ahora pasamos a las subcorticales, la siguiente. ¿Sí? Aquí están subtipos de demencias subcorticales, vean. Ya, aquí vemos todas estas, incluso algunas de ellas son partes de los parkinsonismo típicos, ¿se recuerdan? Miren, algunas de ellas las vemos ahí. La siguiente, la enfermedad de Huntington es bastante frecuente. Dentro de la secundaria, las vasculares, la que sigue, ¿sí? ¿Qué son estas, no? La demencia multiinfarto, la demencia por infarto en una única parte del cerebro, que se llama infarto estratégico, o la demencia por lesiones chiquitas. También la demencia que ocurre porque el cerebro sufrió hipoxia o isquemia, cuando hay paro cardíaco, por ejemplo, o los niños, bueno, en los niños no se puede hablar, pero en adultos, cuando hay hipoxia o isquemia por fallo cardíaco, y demencia por hemorragias, ¿no? Una hemorragia cerebral. La siguiente. Entonces, miren, aquí tenemos el mejor ejemplo de la demencia subcortical, que es la enfermedad de pequeño vaso. Se llama pequeño vaso porque se infarta un vasito nada más, pero cuando se infarta uno más otro y todos juntos hacen una gran mancha blanca, miren, ¿sí? Esta gran mancha blanca es una gran cicatriz cuando ya todas las lesiones fueron confluentes y se daña una gran área. Entonces no importa que la neurona en la corteza esté viva, no importa porque no tiene ahora quien conecte la información de un área con otra. Hay unas fibras que se llaman fibras U y conectan una parte de la corteza con la que está a la par. Entonces se dan de cuenta que es como un cable telefónico, ¿no? Y ahí se cortó el cable y la información se pierde. La siguiente. Vean, esto es un infarto en el tálamo. Este único infarto puede producir demencia, ¿sí? Esto es definitivamente catastrófico porque la persona está básicamente bien y de la noche a la mañana entra en demencia por infarto estratégico, así se le llama. La siguiente. Vean, esta es la demencia multiinfarto. Aquí hay un paciente que tiene una cardiopatía. Esa cardiopatía produjo un émbolo, ese émbolo viajó al cerebro y al llegar a la arteria cerebral media se rompe el émbolo y se dispersa en un montón de áreas del cerebro, vean, ¿sí? La característica de los infartos que vienen del corazón cardioembólicos es que afectan los dos hemisferios, miren, porque como salen de un único corazón, ese trombo se divide en dos, se hace pedazos y una parte se va para un lado y otra se va para el otro, miren, y producen estas manchas características en esta secuencia de la resonancia que se llama secuencia de difusión. Aprovecho esto para darles otro tip. Cuando tengan pacientes que tengan infarto cerebral, de preferencia, insisto, pedir resonancia. Y si el infarto tiene menos de 3 meses, pídanle algo que se llama secuencia de difusión. Los dos centros que hacen resonancia aquí en Cobán tienen secuencia de difusión. Entonces hay que ponerlo así. Resonancia magnética cerebral con secuencia de difusión. Si el infarto tiene menos de 56 días, vamos a verlo brillante en la secuencia de difusión. Entonces yo puedo tener mi resonancia, ver las lesiones ahí, ¿sí? En una secuencia que se llama secuencia de Flair, que toda la resonancia lo traen. Yo veo y digo, bueno, aquí hay infartos, aquí hay infartos múltiples. Pero mire, doctor, ¿son recientes o no son recientes? Ah, espéreme, veo la difusión y si en la difusión se ven blancos, son recientes. Si en la difusión se ven oscuros, son viejitos, ¿sí? Entonces hay que tener ese tip ahí. La siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos cuando viene un paciente con demencia a la consulta? La siguiente, pues esto es un verdadero dolor de cabeza. Idealmente tendríamos que tener como una semana para estudiar a sus pacientes, pero como solo tenemos como 10 minutos, entonces aquí hay un listado así relativamente sencillo de lo que hay que hacer. La primera es que hay que tener una adecuada actitud de alerta. Siempre tenemos que sospechar que existe la enfermedad. La segunda es que tenemos que utilizar un test rápido de aplicación, ¿sí? Y ver qué tan funcional es el paciente según ciertas escalas y pedir algunas pruebas adicionales. La que sigue. Entonces miren pues, la primera es hay que evitar la actitud negativa. Hay cierto nihilismo en esto, ¿no? De que no, ¿para qué vamos a buscarlo si solo le da a los viejitos y a que se muera ya? No se trata de eso, ¿sí? Hay tratamiento para las demencias y pueden mejorar mucho su función. No le da solo a ancianos, también les puede dar a jóvenes y hay mucha utilidad en hacer diagnósticos, ¿sí? Hay que fijarse en otras cosas que no sean la memoria, miren, como problemas para orientarse dentro de su casa, cuando sale el viejito y no sabe cómo regresar, cambios de carácter. Este es un tip clínico. Si el paciente era una persona tranquila y se empieza a volver irritable, ¿sí? La irritabilidad sin causa alguna es un dato patognomónico muy común que ocurre antes del inicio de la demencia.
Cuando ustedes vean abuelito que era tranquilo y ahora todo lo enoja, ¿sí? A menos que esté deprimido, ¿sí? Él está en proceso de demenciarse hasta demostrar lo contrario. Muy bien, la siguiente. Problemas para manejar el dinero, eso es una cosa importante. Miren, los test de cribado pretenden tener una evaluación rápida, ¿sí? La siguiente, el que todo el mundo conoce es el Mini-Mental, es el más utilizado, sin embargo tiene muchos problemas. Solo 3 de los 30 puntos evalúan la memoria, ¿sí? Si tenemos, si tenemos 23 o menos, es anormal, ¿sí? Y si tenemos 24, o sea, si tenemos 24 o menos, es el punto de corte clásico que yo digo, este paciente puede tener demencia. Claro, necesita otra serie de abordaje, pero un Mini-Mental es una prueba que lleva más o menos 10 minutos, ¿sí? Y yo puedo decir 24 o menos, alta probabilidad de tener demencia. Al menos una sensibilidad como del 86% y una especificidad del 84%. La siguiente. Pero en cambio yo les recomiendo mucho que utilicen MoCA, ¿sí? El MoCA es un instrumento es hecho específicamente para ver el estadio previo a la demencia, que se llama deterioro cognitivo leve. El MoCA es gratis. El Mini-Mental va a creer que encima de todo, a partir del año pasado hay que pagar por pasarlo, en teoría, ¿no? Porque nadie les va a pagar a ellos por una prueba del 77. El MoCA es una prueba que ustedes lo buscan así. Miren, hay una página en internet que da la capacitación para pasar la prueba, y la prueba es totalmente gratis. Entonces uno toma el curso por vía internet, que es absolutamente gratuito, y esta prueba lleva más o menos el mismo tiempo que pasar un Mini-Mental y les da mucha más información. El único problema de todos estos test de cribado es que no son aplicables para analfabetas, porque son pruebas de lápiz y papel, ¿sí? Y para eso, pues una persona analfabeta necesita, o bueno, una persona para poder pasar la prueba necesita tener habilidad con el uso del lápiz, y los analfabetas no la tienen. La siguiente. Esto era un video, pero no sé si por tiempo, solo es para ver, esta es una parte del MoCA, ¿sí? En donde la paciente tiene un problema serio para completar la secuencia. En esta parte de la secuencia yo le digo a la paciente, hay un número y una letra, un número y una letra. Conecta el primer número con la primera letra, segundo número con la segunda letra, y así vamos. Es una manera de evaluar cómo planifica ella sus movimientos, ¿sí? Y pues pasa como, no sé ni cuánto, como 3-4 minutos tratando de encontrar la línea aquí. Luego aquí hay que pedir que dibuje un cubo, y aquí hay una prueba que la vamos a ver ahorita, si quiere pasemos la siguiente, ¿sí? Que se llama test del reloj. El test del reloj es una forma sencilla y rápida de hacer diagnóstico. Evalúa muchas cosas. Yo le digo al paciente, mire don Juanito, aquí está el lápiz, usted me va a dibujar un reloj de agujas con todos sus números y todas sus agujas, y le va a poner las 10 y 20, ¿sí? Le pido las 10 y 20 para saber si él tiene concepto de sus dos mitades, porque hay un fenómeno en demencia que se llama negligencia. La heminegligencia, el paciente niega que tiene una mitad del cuerpo, es increíble, pero hasta que uno no lo ve, no lo cree. La gente tiene su brazo ahí y dice, no, esto no es mío, usted me lo vino a pegar aquí porque esto no es mío. Se lavan los dientes solo de la mitad, la otra mitad no. Se peinan solo de una mitad, la otra no. Se ponen la ropa solo en esa mitad. Entonces, pedirle que me dibuje un reloj me da la idea si él tiene la visión de las dos mitades, ¿sí? Y me da una idea de su función visoespacial. Ya sea 11 y 10, 10 y 20, lo que ustedes quieran ponerle, pero que sean las agujas de los dos lados. La siguiente. Miren que es altamente sensible y miren todo lo que evalúa: razonamiento, función ejecutiva, visoespacial, y es sumamente fácil y rápida de hacer. La siguiente. Entonces vean cómo sin demencia, luego enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y miren, enfermedad de Alzheimer más avanzada, ya los números fuera de lugar. Ya aquí en la demencia frontotemporal ya ni hay reloj, los números están por ahí tirados. La siguiente. Y vean cómo progresivamente los pacientes van deteriorando esa función visoespacial, ya los estadios avanzados, ya la aguja para un lado, la otra para allá, sin números y totalmente fuera de contexto. Es una guía rápida muy, muy útil, la verdad. La siguiente. Ya vamos a terminar, ¿sí? 5 minutos. ¿Qué pruebas de laboratorio deberíamos de tener? Estas al menos, ¿sí? Estas al menos en todos los pacientes que tengan demencia, pidan esto por lo menos. Y estudio de imagen, ya habíamos hablado, resonancia magnética es el de elección. La siguiente.
En la resonancia magnética, pues vamos a ver lo característico. Miren, este es el hipocampo. Aquí el hipocampo está atrófico, yo veo la cisura que se mira negra, un poquito grande, pero aquí está francamente atrófico y miren el tamaño de la cisura, ¿sí? Sumamente atrófico. Y si lo veo en el corte axial, miren toda la mancha blanca del líquido cefalorraquídeo que debe haber sido ocupado por cerebro, ¿sí? Aquí todavía hay algo, pero aquí ya no hay nada. Vean cómo la atrofia del cerebro, ¿sí? Miren, toda la atrofia hace que los espacios y los surcos se hagan más anchos. El lóbulo temporal tiene que tener 5 circunvoluciones, ustedes tienen que contarlas, ¿verdad? Y van a ver que en la última circunvolución hay la atrofia. El lóbulo frontal cuando se forma, hace esto, se forma por afuera y se gira sobre sí mismo y se mete. Esa parte que se mete forma el hipocampo. Entonces cuando se atrofia es muy evidente porque deja este agujero que ustedes ven acá. La siguiente. Vean cómo progresivamente hay grados para la atrofia del lóbulo temporal. Miren cómo normal los dos hipocampos gorditos y progresivamente, conforme avanza la enfermedad, desgraciadamente el hipocampo cada vez más chiquito. Entonces hemos dicho que el hipocampo es el bibliotecario, entonces si matan al bibliotecario no importa cuánta información venga, no hay quien la ordene en la corteza y por lo tanto nunca se queda. Los pacientes típicamente pierden la capacidad para aprender. La siguiente. El electroencefalograma nos puede ayudar mucho si sospechamos delirio, porque nos da una idea de cómo está el funcionamiento, y también hay ciertos tipos de epilepsia que son muy sutiles, que no producen las clásicas contracciones tónico-clónicas, que cuando se mantiene de manera frecuente afectan tanto a la función cognitiva que parece tener una demencia. Yo creo que es la última, siguiente, sí. Por último, quisiera hacer un último comentario. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro hipocampo? Porque al fin y al cabo es lo que nos da de comer. La mejor cosa que podemos hacer para cuidar nuestro hipocampo es hacer ejercicio, ¿sí? Este concepto de los oxigenadores cerebrales que ven que por todos lados hay, no me quiero meter en problemas, pero bueno, saquen ustedes las conclusiones. No voy a decir más nada, saquen ustedes las conclusiones. Pero si se dan cuenta, no se trata de nada. Lo único que oxigena su cerebro de manera eficiente es hacer ejercicio. El hipocampo crece 23% si ustedes hacen ejercicio un año. Solo con hacer ejercicio pueden mejorar su memoria. Luego, estudien. Esa es la segunda, ¿sí? Estudien, no es de sentarme, ya leí todo vanidades y hoy me voy a leer TV y novelas. No, es estudiar algo en lo que, como los médicos somos de puro libro, aprendamos a hacer cosas distintas. Por ejemplo, aprender otro idioma, tocar un instrumento. Yo tengo un tallercito ahí de carpintería y en lo que estoy viendo que no me vuelo un dedo ahí, a la larga eso mantiene mi cognición trabajando, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Y la tercera, dieta mediterránea, ¿sí? Las dietas que son altas en contenidos grasos atrofian el hipocampo. Y eviten la televisión, redes sociales y todas esas cosas que distraen nuestra atención de algo que podría ser cognitivamente mejor. Bueno, ya, me callo ahí. Muchas gracias.